Buenas noches, doctora Claudia y maestra Alejandra. Soy Norma Laura Sánchez Ramos y voy a presentarles mi tarea núcleo 1A, resolviendo un problema profesional en mi centro educativo a partir de la práctica reflexiva. Al hablar de práctica reflexiva, tenemos las etapas de reflexión de Smith, en la cual estas etapas están constituidas por 4, que es describiendo, que es informando, que es confrontando y que es reconstruyendo. Principalmente nosotros nos vamos a enfocar a lo que se refiere la primera etapa. Estos ciclos reflexivos de Smith nos dice que están distribuidos en las tareas posteriores como parte de una descripción y de una información de la práctica docente en el nivel del aula. Es la forma de afrontar y responder a los problemas. La práctica reflexiva, según Perrenot, nos dice que fuera de la acción pedagógica, el profesor puede reflexionar sobre lo que ha pasado en clase, cuáles han sido los resultados de su acción, los problemas que se enfrenta, la selección de las estrategias de enseñanza, etc. La reflexión es retrospectiva y prospectiva y conecta el pasado con el futuro. Estas 4 etapas de reflexión, la primera, que es la descripción de lo que se hace, o sea, qué es lo que yo he hecho, ¿no? Cuáles son las enseñanzas, cuáles son las decisiones que se toman dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y cuáles son los problemas a los cuales pues nos enfrentamos. Este análisis se dirige particularmente hacia el papel y la actuación del profesor con sus alumnos, y esta es la primera etapa de esta primera tarea. El informe, que es otra de las etapas. ¿Qué significa esto? Hacer un examen, un análisis de la cuestión o de los problemas desde múltiples perspectivas. La confrontación, el análisis de los supuestos y de las teorías que están relacionadas precisamente con los problemas a través de diversos cuestionamientos. Y la cuarta etapa, que es la reconstrucción. Esta es la que nos dice cómo debo de hacer las cosas, ¿no? De manera pues diferente. Nos dan las alternativas, los puntos de vista de las acciones en relación con el problema en el cual vamos a tratar. Y estas 4 etapas pues están distribuidas en las tareas posteriores. La práctica reflexiva debe de rescatar el saber del profesor desde su quehacer en el espacio del aula. O sea, debe de contribuir a que el profesor, a partir de una reflexión en la acción, sobre la acción y su práctica, cómo puede mejorarla. Esto nos dice Shaw. Bien, ¿cuál es la identificación del problema? Este problema que se eligió fue a nivel institucional. Un problema pues que nos atañe a todos los que estamos involucrados en nuestro centro de trabajo, que esta es la razón por la cual este es un gran reto y donde cada uno de nosotros como docentes debemos de fortalecer nuestras competencias docentes, ¿no? En particular, pues yo estoy convencida de la necesidad de fortalecer mis debilidades, tanto personales como profesionales, partiendo precisamente de mis competencias docentes, que debo de tener pues en base al establecimiento
de las competencias docentes que se requieren en este nivel medio superior. Bien, ¿cuál es el problema? La identificación de ese problema. Bueno, al concluir este ciclo escolar y el reporte estadístico, nos da un total de 10 alumnos que abandonaron la escuela. Y asimismo, pues la reprobación en este semestre se refleja principalmente en las materias de química, de física, de geometría y trigonometría, de cálculo y de inglés. Entonces esto es una problemática institucional que está afectando nuestra comunidad educativa, ¿no? Entonces, por lo cual debemos de decidir qué es lo que vamos a hacer para abatir esta problemática. Nosotros tenemos un plan de mejora que realiza la escuela, en donde nosotros los docentes participamos en la elaboración de este proyecto, el PAGES. Entonces, dentro de estas metas que se establecieron, se propusieron abatir la deserción escolar y los índices de reprobación, así como acciones y las estrategias para poder lograr estas metas propuestas. En el último consejo técnico que tuvimos los docentes y el directivo, identificamos los resultados y pudimos darnos cuenta que el porcentaje deseado, o sea, el porcentaje que se estableció en ese plan de mejora en el ciclo anterior, pues no alcanzó los resultados. Por eso es que opté por elegir este problema, porque es una realidad que vivimos pues de manera institucional. ¿Cuál es pues el objetivo propuesto para el siguiente ciclo escolar? Pues nuevamente reducir lo que es la tasa de reprobación y también pues reducir lo que es la deserción escolar, ¿no? Analizar qué es, cuáles fueron las deficiencias que mostró ese plan de mejora. ¿Qué es lo que nos falta fortalecer o qué es lo que no trabajamos realmente? Entonces, esta práctica reflexiva está estrechamente relacionada con la acción. La práctica reflexiva debe ser activa. Implica una búsqueda constante para poder dar respuesta a los problemas complejos. Esto nos dice Dewey. Efectivamente, esta práctica reflexiva debe de ser activa, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Cuáles fueron nuestras debilidades? ¿Y cuáles fueron pues nuestras fortalezas? Esta acción pues debe de concentrarse en la práctica reflexiva, pero no solamente con palabras o con buenas intenciones, sino con acciones. Que estas acciones pues se vean reflejadas para el siguiente ciclo escolar. Entonces, debemos
de llevar a la práctica esta reflexión de cada uno de nosotros, especialmente reflexionar sobre mi propia práctica reflexiva. Scheisner nos dice que la práctica reflexiva docente solo tiene sentido si toma en consideración 3 dimensiones. La primera, los efectos de la enseñanza en el desarrollo personal, emocional y social de los estudiantes. Las habilidades socioemocionales, o sea, esa parte socioemocional de los alumnos es sumamente importante para su propio aprendizaje. Debemos de trabajar más esas habilidades socioemocionales. Hay diversas actividades que nosotros podemos llevar a la práctica y y esas las podemos encontrar en el manual de Constrúyete, y realmente ese material es muy valioso, que nos puede ser de gran utilidad en esa parte de trabajo emocional con los alumnos. 2. La segunda dimensión nos dice que los efectos de la enseñanza en su desarrollo intelectual, la importancia de conocer, yo creo, sus canales de aprendizaje. Entonces, debemos de conocer cuáles son esos canales de aprendizaje de los alumnos. Bueno, nosotros trabajamos antes de terminar el ciclo escolar, trabajamos precisamente con esos canales de aprendizaje. Ahorita ya tenemos identificados cuáles son los canales de aprendizaje de cada uno de los alumnos, cuál es su canal de aprendizaje kinestésico, auditivo, y de ahí vamos a partir para poder realizar nuestra planeación didáctica en base a los canales de aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo aprenden nuestros alumnos? ¿De qué manera ellos adquieren, ¿no? El aprendizaje? Y 3, nos dice que el impacto de las experiencias educativas y los cambios que puede generar en la vida de los estudiantes. Entonces, pues es importante que se tome en cuenta tanto las necesidades del contexto específico como las particularidades de cada uno de los chicos, aprendiendo pues de la diversidad. Recordemos que cada alumno es único y que es irrepetible. También la motivación es un elemento didáctico que se acompaña en el aula, y esta también pues debe de traducirse en acción. Así la práctica reflexiva tiene sentido en la medida en que contribuye a que los docentes hagan un esfuerzo real y profundo por analizar su práctica para enseñar con calidad. Y esto obviamente pues es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo en equipo de todos los que conformamos una comunidad escolar. Relacionando el problema con las lecturas propuestas,
identifico que Van Manen retoma con fuerza la importancia que tiene el contexto social y político en la reflexión docente. Él los estratifica en niveles que son la racionalidad técnica. Aquí nos dice que el docente aplica el conocimiento, aplica las teorías, aplica las técnicas, pero no toma en cuenta los contextos del aula de la escuela. Y es lo que hablamos anteriormente en las dimensiones anteriores, ¿no? La importancia que tiene tomar en cuenta los contextos, ¿sí? Los contextos del aula. Cada día, pues nosotros nos enfrentamos a nuevos retos en las escuelas, a grandes retos en nuestra aula. Y he aquí pues la importancia de replantear continuamente nuestra función docente, como que hay que estarla renovando. Y yo creo que este tiempo es muy propicio para llevar a cabo esa reflexión, esa práctica reflexiva. Ahorita que culminamos este ciclo escolar, yo creo que ese ejercicio es sumamente importante, ¿sí? Ver cuáles fueron esas limitantes que impidieron lograr nuestros objetivos y nuestras metas, ¿sí? En base a los resultados que obtuvimos al final de este ciclo escolar. También el desarrollar un plan de mejora pues permite definir los mecanismos para poder alcanzar las metas propuestas, así como hemos obtenido beneficios materiales para el mejoramiento de nuestra institución. También tenemos que cumplir con la meta que nos hemos establecido en el plan de mejora en este nuevo ciclo escolar 2016-2017. Entre todos, nosotros en especial, combatir la deserción escolar y reducir la reprobación. También, como nos mencionaba el autor, otro también de esas etapas que él nos mencionaba es el práctico. Nos dice que el docente se enfoca en el análisis de los comportamientos y en el cumplimiento de los objetivos. Quiere decir que a veces solamente nos enfocamos a cumplir nuestros objetivos, a cumplir con nuestro programa, pero sin realmente ver si los alumnos alcanzaron el aprendizaje, ¿sí? Nosotros queremos cumplir con el programa, terminar el programa en el ciclo escolar, pero sin un resultado óptimo. Y el siguiente es el crítico, que nos dice que en este nivel la reflexión integra un análisis crítico de las instituciones y la autoridad. El docente aquí toma en cuenta los criterios morales y éticos en la reflexión sobre la práctica educativa. Son muy interesantes estos niveles de reflexión
que nos muestran estos autores, por ejemplo también el de Hatton y el de Smith, el de Larrivee, también son muy interesantes, y creo que de alguna manera estos están enfocados en la realidad de nuestra práctica educativa. También, bueno, pues es muy importante al concluir este ciclo escolar, y no solamente en el ciclo escolar, yo creo que periódicamente debemos de practicar. Es importante practicar la autoevaluación, porque pues es un proceso reflexivo sobre nuestra propia realidad. Nuestro principal rol pues es desempeñarnos responsablemente. Las competencias implican el aprendizaje pues de los hechos, de los conceptos, de los procedimientos y las actitudes. La educación y el aprendizaje pues va más allá de tener buenos propósitos. Yo creo que todos los tenemos, ¿no? Aquí lo importante es la acción. Quiere decir que debemos dar respuesta a esas necesidades y a esos problemas que vivimos dentro de nuestras aulas, y sobre todo que pues las debemos de traducir en acciones, ¿sí? Porque, como dicen, las palabras se las lleva el viento, y lo que cuenta es la acción, lo que podemos ver que efectivamente se ha cumplido con esa meta, con ese objetivo que nos planteamos. Entonces, pues es importante recuperar nuestra práctica docente como un objeto de formación, y también como un espacio privilegiado de aprendizaje y reflexión. Quiero decir que este módulo de competencias docentes, de manera personal, ha sido muy enriquecedor. Yo creo que todos los días estamos aprendiendo y nunca dejamos de aprender. Entre más aprendemos, yo creo que más desconocemos acerca de esto me permitió reflexionar precisamente sobre mi práctica docente, sobre el conocimiento de mis competencias docentes, cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis debilidades, ¿no? Y trabajar en esas debilidades para poder traducirlas en fortalezas. Realmente ha sido muy gratificante para mí este módulo de competencias docentes, porque forma parte no solamente de mi a nivel profesional, sino a nivel personal. Entonces,
pues muchas gracias, maestra, doctora, por esa retroalimentación que, que nos dieron a través de las tareas, ¿no? Esa retroalimentación fue muy importante para mí, porque para mí fue algo muy, muy gratificante, fue algo muy nutritivo. Muchas gracias.